Bienvenidos a la niebla maldita, yo soy el del más allá, y seré su locutor esta noche. Únase a mí mientras nos adentramos en lo desconocido, así que siéntese, relájese y disfrute del entretenimiento de la noche. Katay el muerto. Hace muchos años, cuando Katá aún no era conocida por su fobia a las culebras y llevaba una vida bastante normal, trabajaba como taxista en una pequeña ciudad. Katá siempre había sido una mujer valiente y decidida, nada la asustaba fácilmente, o al menos, eso creía. Sus jornadas como taxista eran largas y agotadoras, pero disfrutaba el contacto con la gente, las conversaciones pasajeras y el ritmo de la noche. Sin embargo, una oscura madrugada cambiaría su vida para siempre, dejando una huella que nunca podría borrar. Era una noche fría de otoño, el viento soplaba fuerte y apenas había movimiento en las calles. Las hojas secas se arremolinaban bajo las luces de las farolas y el silencio envolvía la ciudad como un manto pesado. Katá conducía su taxi por las calles vacías, esperando el final de su turno. El reloj en el tablero marcaba las 1:15 de la mañana cuando recibió una llamada en su radio, solicitando un servicio en las afueras, cerca de una zona rural. ¿Quién estará pidiendo un taxi a esta hora?, pensó, mientras aceptaba el servicio. Era un lugar apartado, cerca del cementerio de la ciudad, un lugar al que rara vez alguien solicitaba un viaje. Pero Katá no era de las que se asustaban por pequeñas cosas como un cementerio. Aceleró y se dirigió al lugar, con la radio del taxi sonando suavemente para romper el silencio. Al llegar a la ubicación, vio a un hombre de pie junto a la carretera, con un abrigo largo y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Estaba de pie en la sombra, casi invisible si no fuera por la luz de los faros del taxi que lo iluminaban tenuemente. Katá pensó que era extraño que alguien estuviera ahí, a esa hora, pero no le dio más vueltas. Detuvo el auto y bajó la ventana. «Buenas noches», dijo Katá, «¿a dónde va?». El hombre, con una voz suave y fría, le respondió: «Al cementerio, por favor». El corazón de Katá dio un pequeño vuelco. Aunque no era supersticiosa, el hecho de que alguien pidiera ir al cementerio a esa hora le resultó incómodo. Sin embargo, era una profesional y no podía rechazar a un cliente. El hombre entró al taxi sin decir más. El aire en el interior del auto pareció volverse más frío de repente, como si el calor del cuerpo del hombre no existiera. Katá sintió un leve escalofrío, pero lo atribuyó al viento frío de la noche. El hombre no hablaba. Solo se sentaba en la parte trasera, completamente quieto, con el sombrero cubriendo su rostro. Las luces de la ciudad fueron desapareciendo mientras Katá conducía hacia el cementerio, y el camino se volvió más oscuro y solitario. El silencio entre ellos era denso, opresivo, y Katá sintió un impulso extraño de mirar por el espejo retrovisor. Cuando lo hizo, el hombre seguía allí, pero había algo raro en su postura, algo que no había notado antes. Estaba demasiado quieto, casi como una estatua. Intentando aliviar la tensión, Katá decidió iniciar una conversación. «¿Es tarde para visitar el cementerio, no cree?». El hombre no respondió de inmediato. Después de unos segundos, dijo: «Hay cosas que solo se hacen de noche». La respuesta, seca y distante, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Katá. No pudo evitar preguntarse quién era ese hombre y por qué quería ir al cementerio a esas horas. Aunque algo dentro de ella le decía que todo estaba mal, siguió conduciendo, tratando de convencerse de que era solo otro pasajero raro, de los que abundaban en la madrugada.
Cuando llegaron al cementerio, las rejas de hierro negro estaban cerradas y el lugar se veía desierto y aún más siniestro bajo la tenue luz de la luna. Katá detuvo el taxi frente a la entrada y se volvió hacia el hombre para informarle que habían llegado. «Aquí estamos, señor», dijo, esperando que el hombre pagara el viaje y saliera del auto. Sin embargo, él no se movió. Seguía sentado, mirando hacia adelante, sin pronunciar palabra. El tiempo pasó, y Katá empezó a sentir que algo no estaba bien. Giró lentamente su cuerpo para mirarlo directamente. «Señor, hemos llegado», repitió, con un tono un poco más firme. El hombre levantó lentamente la cabeza, y fue entonces cuando Katá lo vio claramente por primera vez. Bajo el ala del sombrero, su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos, hundidos y oscuros, no parecían tener vida. Y entonces, antes de que Katá pudiera reaccionar, el hombre sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una mueca torcida y antinatural, como si su rostro no estuviera acostumbrado a hacer ese gesto. «Gracias por llevarme a casa», dijo en un susurro helado. El pánico golpeó a Katá como una ola. Sus manos temblaron en el volante, y de repente, el taxi se llenó de un olor nauseabundo, un hedor a tierra húmeda y podrida. La sangre se le heló en las venas cuando miró hacia los asientos traseros nuevamente y vio que el hombre había desaparecido. El asiento estaba vacío. Pero lo más aterrador de todo fue cuando notó lo que había dejado en el asiento, un rastro de tierra húmeda y hojas secas, como si algo que había estado bajo tierra se hubiera sentado allí. El corazón de Katá latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Era real? ¿Había llevado a un muerto al cementerio? Aún paralizada, intentó arrancar el coche, pero el motor no respondía. El frío dentro del taxi era insoportable y el aire se sentía pesado, como si el peso de una presencia invisible la rodeara. Con el alma en un hilo, Katá salió del taxi, desesperada por respirar aire fresco. Al mirar hacia las rejas del cementerio, vio algo que la hizo retroceder de golpe. Ahí, entre las lápidas, estaba el hombre, parado inmóvil, mirándola desde la distancia. Su figura se desvaneció en la niebla, dejando a Katá completamente sola en la noche. Finalmente, logró arrancar el taxi y salir de allí a toda velocidad, con el corazón desbocado y el terror pegado a su piel. Nunca habló de lo que ocurrió esa noche, pero desde entonces, Katá dejó de conducir cerca del cementerio, especialmente durante la madrugada. La ciudad estaba llena de rumores sobre el hombre que apareció en su taxi aquella noche. Algunos decían que era el espíritu de alguien que no había encontrado descanso, otros afirmaban que era una advertencia, pero lo cierto es que Katá jamás olvidaría el rostro del muerto que había llevado al cementerio. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a la medianoche, hora del este, para una nueva historia de la niebla maldita. Y, por último, no olvides escuchar las otras historias en nuestro canal. Si eres lo suficientemente valiente.